Todos hemos escuchado una historia de fantasmas en nuestra escuela. Todos hemos crecido con algún relato de fantasmas cuando estamos en la primaria, pero esta vez puede que sea cierta. Quédense aquí para escuchar esta historia. Hoy, en Relatos de los Abuelos, vamos a contar la historia del niño blanco. A la malla ciclónica veía con bullicio, murmullo de gente. Entonces se acerca y empieza a ver qué era lo que había pasado. Entonces, él comenta que era un señor con dos niños que venían como que caminando y realmente no sabían si los querían asaltar o traía problemas el señor con este tipo, y que desgraciadamente pues había acabado con la vida de ellos, ¿no? Decía que llevaba dos niños el señor y que uno de sus niños había alcanzado a correr, pero que el más pequeño había intentado pues brincar la malla de la escuela y que desgraciadamente pues no le había dado tiempo, ¿no? Pues desgraciadamente habían fallecido. Y entonces dice que después pasa un tiempo después de ese suceso y él empieza a escuchar como pasitos o risas de niños. Decía que él al principio no lo había visto, que solo había escuchado los sonidos, pero él empezaba pues como a platicar para que él pues ya no escuchara más esos sonidos. Entonces pasó el tiempo y dice que empezaban como que a escuchar ciertos sonidos, y que ya con el paso del tiempo algunos maestros referían que a veces veían a un niño al finalizar la jornada laboral. Los maestros por lo regular siempre se quedan a hacer papeleo o pendientes que tienen de trabajo. Empiezan a comentar que había maestras que de repente veían a un niño vestido con pantaloncito blanco, vestido de blanco, que lo veían así de espaldas caminar por la escuela. Y entonces pues al principio ellos decían, ¿no?, que pensaban que eran niños que se habían quedado en la escuela o que los papás todavía no los iban a recoger. Entonces pues preguntaban oye, quédate en la parte de adelante, no te salgas de la escuela, no corras, te vas a caer, pero que por lo regular siempre lo veían de espaldas. Entonces ya fue cuando nosotros así como que empezamos a hilar todo lo que nos había sucedido días antes. Entonces pues empezaban a comentar que los maestros en algunas actividades, por lo regular de niños pequeños, alcanzaban a ver a ese niño jugar con ellos en las actividades o incluso en los recreos. Decía que habían ocasiones que ellos como que veían al niño vestido de blanco jugar con los pequeñitos, pero jamás le veían la cara, siempre lo veían de espalda. O que en las actividades con los niños pequeños de primero y segundo pues andaba jugando, y que por lo regular siempre lo veían en la parte de atrás de los salones corriendo, pero que jamás le habían visto la cara. Incluso jamás le veían los pies, que le veían de las rodillitas hacia la cabecita, pero siempre de espaldas. Entonces decía que los maestros, los que ya tenían bastante tiempo, que pues con el transcurso de los años se habían acostumbrado sí, yo lo vi, pero pues que ya no le tomaban mucha relevancia como al principio. Seguían haciendo sus labores, pero que se había notado que terminaban de hacer las labores o los pendientes y ellos se iban, que no les gustaba quedarse más tarde. Nos quedamos sorprendidas por lo que nos acababa de contar el señor. Y ya fue cuando mi hermana le comenta oiga, una pregunta. La vez pasada que nos tocó hacer aseo, si estaba ese niño. Y entonces el señor se queda así como serio y nos dice, no, fui a ver que si había algún niño en la parte de atrás, pero no había nada. Dice, y lo primero que me vino a la mente fue el niño blanco. Dice, no les quise comentar nada, pues para que no se asustaran. Dice, pero en realidad éramos las únicas 3 personas que estábamos en la escuela. Entonces ya fue cuando nos quedamos así como impactadas, y mi hermana empieza a hacer como memoria. Te quiero comentar algo. Dice, utiliza sus manos así como si fuera una viserita
poniéndolo en su carita para asomarse por la ventana. Y mi hermana dice que lo único que ella hizo fue como voltear y alcanzar a verlo de reojo, que siguió haciendo el aseo. Dice, cuando volteé a ver por segunda vez, ya pensándolo bien, dice, jamás le distinguí la cara. O sea, sí vi la silueta del rostro, dice, y con la sombra de las manitas, dice, pero jamás le alcancé a distinguir la cara, los ojos, la naricita. Dice que jamás alcancé a distinguir las facciones del niño. Y entonces pues fue lo que se queda impresionada mi hermana. Y empezamos como a preguntar entre los maestros. Después de esa vez que nos cuenta eso el señor del mantenimiento, y empezamos como a preguntarle a los maestros que ya tenían bastante tiempo. Oiga, que sí es cierto que se ve en el niño blanco. Mi hermana se sentaba a veces con los maestros y preguntaba. Algunas maestras le decían que sí era cierto, o que lo veían en la parte de atrás jugando, o que escuchaban la risa, o que uno que otro maestro sí lo había visto de espaldas, pero que jamás le veían ni la cara ni los pies, que solo lo veían así como andar entre la bola de los niños. Y mi hermana pues les comentó ese incidente, de que en ese salón pues había visto a ese niño asomarse, pero que jamás le había visto el rostro. Y ya fue cuando una de las maestras le dice, sí, por lo regular se aparece en la parte de atrás de sus salones. Y nos comentó otra cosa, como algo muy curioso. Decía que una maestra que ya se había cambiado a otra escuela, que en uno de sus eventos, creo que me parece que de Día de Muertos, porque por lo regular en las escuelas primarias el Día de Muertos pues hacen como una especie de kermés o hacen concursos sobre las ofrendas tradicionales, y los niños a veces se disfrazan para pedir calaverita, y así que sea muy emotivo, ¿no? la celebración. Entonces decía que la maestra acostumbraba siempre a tomarle foto a su grupo en esos eventos. Entonces que en esta ocasión la maestra junto a sus niños y enfrente del salón los acomoda, entonces les pide que se junten para tomarle la foto. Entonces la maestra toma la foto y dice que cuando revela esa foto le llama mucho la atención, porque se alcanzaba a ver una silueta de un niño de blanco entre los niñitos en la parte de atrás. Entonces decía, esta maestra dice, ella es la única que tiene una foto con una imagen del niño blanco. Dice, pero pues desgraciadamente la maestra ya se cambió, dice, y ella era la única que tenía pues como esa foto, dice, como una evidencia que realmente sí había ese ente en la escuela, que no espantaba. Decían, no espanta, señora, no es maldoso. Dice, solamente lo escucha a uno reír o que anda jugando con los niños. Entonces pues nos quedamos nosotros extrañados y ya pues sorprendidos con todo esto que nos habían contado acerca de este niño blanco que veían en esta escuela. Y la verdad nos quedamos pues muy sorprendidas, porque por lo regular la mayoría de nosotros cuando somos pequeños y vamos a las primarias siempre nos cuentan historias sobre fantasmas o monstruos, porque entre niñitos pues nos encanta, ¿no? Esa parte como de suspenso, miedo, terror. Entonces recuerdo que cuando yo era pequeña pues sí era común que algún compañero sacara como una historia, pero esta vez pues sí me había quedado yo sorprendida con el relato de los maestros, que pues sí decían que sí pasaba y que sí lo habían visto, y que había una evidencia. Solamente que desgraciadamente pues nunca volvimos a ver a la maestra. Se había cambiado de escuela y nunca se nos hizo ver esa foto, pero varios maestros que llegaron a platicar con nosotros nos decían que sí, efectivamente esa foto existía y que esa imagen sí había sido verdad, y que sí era cierto lo del niño blanco. Así que pues bueno, omito los nombres de las personas y el nombre de la escuela, pero pues es real. Este relato es cierto y me quedé muy sorprendida, porque tal vez si me lo hubieran contado no lo hubiera creído, pero esta vez pues sí me tocó ver
escuchar el sonido del niño jugando en la parte de atrás de la escuela, y mi hermana sí alcanzó a ver la silueta, y nos quedamos pues sorprendidas cuando nos terminaron de contar este relato. Y con esto concluimos el relato de los abuelos con el niño blanco. Nos vemos en el próximo video.